Amigos de Polizón y Náufrago, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta es la continuación del especial 2000 filósofos. Solo os recomiendo que aguantéis hasta el final, porque va a estar cargadito de sorpresas, o por lo menos va a haber sorpresas de camino. Solo espero que las musas me acompañen. Hola, soy musa. Oh, ¿tú eres una musa? Oh, pues sí. Las musas me acompañan. Bienvenidos a bordo, polizones. En el especial 2000 filósofos y pico lanzamos el primer concurso de filosofía para náufragos, con una pregunta. Tenéis que contestar a la siguiente pregunta. ¿Por qué Jenofonte no podía regresar a Atenas? ¿Por qué había tenido que abandonar Atenas y no podía regresar? Pues bien, un puñado de valientes ha dado un paso adelante y ha dicho: aquí estoy yo, para comerme el mundo. Esta es mi respuesta. Bien por vosotros. Bien, bien amigos, eso me gusta. El mundo está para los audaces, a vuestra disposición. Pero vamos a ver quién ha ido encaminado y quién no. Las respuestas que habéis dado se pueden agrupar más o menos en tres modalidades. La primera, Jenofonte se habría ido de Atenas temeroso o disgustado o sintiendo una amenaza por lo que le había sucedido a Sócrates, que tras un juicio popular, porque en aquel momento la democracia funcionaba asambleariamente, había sido condenado a muerte. Es cierto que Jenofonte había sido discípulo de Sócrates. De hecho, como se apuntó en el otro vídeo, tiene una apología de Sócrates que recoge también el juicio, la defensa de la que había sido la vida de Sócrates y su propia autodefensa. Escribió otras obras sobre Sócrates, por ejemplo Las Memorables, o por ejemplo también Un banquete, el banquete, igual que tiene Platón en el banquete, pues también tiene este banquete. Sin embargo, esa no es la respuesta correcta. De hecho, otros discípulos de Sócrates se quedaron en Atenas, como el propio Platón, que llegaría a fundar la academia allí, y moriría en Atenas, de viejo. Entonces, la respuesta no es esa. Sí que alguno me habéis mandado algún enlace en páginas, en principio con apariencia de rigurosa, en la que se da a entender esto. Cosa que hay que tener en cuenta, a efectos de por qué se os ha podido confundir. Me ha sorprendido, pero bueno, ahí está la cosa. Seré magnánimo. La segunda respuesta es la que más habéis repetido. Jenofonte no podría volver a Atenas debido a que en el año 394 a.C., estamos antes de Cristo, luego vamos en descuento, los años van del 1999, contamos hacia atrás, ¿no? Bueno, pues en el año 394 a.C. había combatido del lado espartano en la batalla de Coronea, que tenía enfrente a Atenas. Esto es, combatía contra sus compatriotas y por esta traición no podría volver. Ciertamente es la respuesta que más aparece en los textos, cuando uno lee un poco sobre el tema, en los textos divulgativos. De hecho, digo, a ver, ¿por qué tanta respuesta de esto? He mirado en Wikipedia y es la solución que da. Amigos de la Wikipedia, yo también consulto Wikipedia a veces, pero con alfileres, por mucho que la estime, que es una gran obra, pero hay que ir con alfileres. Porque esta tesis, que históricamente se había aceptado mucho, ha sido removida. La verdad es que con toda probabilidad, si Jenofonte combatió del lado espartano, no fue causa, sino consecuencia de su exilio de Atenas. Tensión, máxima tensión, música de tensión. También reconozco que si empezáis a buscar fuentes, os han dado esta, os han podido distraer. Seré magnánimo. No obstante, vamos a tratar de dar luz sobre este interrogatorio, sobre esta pesquisa que hemos abierto, porque Polizón y Náufrago no va a hacer una preguntita tonta. ¿Quién era el discípulo más famoso de Sócrates? ¿Quién era el discípulo más famoso de Platón? Cuando hacen concursos de estos, a mí me parece que me llaman tonto. No, aquí se trataba de investigar, de que fueseis perspicaces, como lo habéis sido, porque habéis investigado. Me gusta. Pero para entender hay que contar una historia. Y vamos a contar rápidamente la historia de Jenofonte. Jenofonte era ateniense de nacimiento. Nace en una pequeña localidad, pero en el Ática. Nace en el 430 a.C. Un año antes se han desencadenado las guerras del Peloponeso, conocidas así, vamos, que enfrentan a Atenas y sus aliados y a Esparta y sus aliados.
De hecho, se prolongan tantos años, se prolongan una treintena de años, lo que permite que el propio Jenofonte vaya a combatir con su ciudad, con su polis, a los espartanos. Como dijimos el otro día, pertenecía a la caballería, a las tropas ecuestres. Y mientras está en su ciudad se hace discípulo de Sócrates. Sócrates también combatió en las guerras del Peloponeso. Era más madurito, luego combatió antes. Y de hecho, todas las crónicas que tenemos recogidas reconocen su heroísmo. Incluso en la derrota, cuando todos huyen despavoridos en una retirada desordenada, Sócrates mantiene la calma y es capaz de aguantar el tipo. Pero no vamos a enredarnos con él. Sí mencionaré que Sócrates combatió en la batalla de Potidea, donde salvó a Alcibíades, no nos vamos a liar con él, en la de Delio, donde salva a Jenofonte, y en la de Anfípolis, donde se salva él. Cuando finalmente sea derrotada Atenas, se impondrá en la ciudad el conocido como el régimen de los 30 tiranos. Bueno, tipo junta militar que hemos conocido aquí en el mundo en los años 70 y 80. Bueno, la cabeza más visible de ese régimen es Critias. Critias, que era tío de Platón. Y se impone un estado muy represivo. Se priva de la ciudadanía a un montón de gente, se hace vía confiscación de sus bienes, porque para ser ciudadano había que ser propietario. Entonces se le priva de la ciudadanía, huye mucha gente. Los demócratas tienen miedo por su vida, no sin razón, y tienen que huir, y entonces las arcas del Estado se van engrosando vía esas pesquisas que se hacen, esas expropiaciones, bueno, incautaciones realmente. Una de las características de los regímenes sanguinarios es que procuran manchar con sus crímenes al mayor número de personas posible. Platón, en la Apología de Sócrates, nos cuenta un hecho significativo en la vida de su maestro, de Sócrates, en el cual, hace un tiempo la recomendé, la podéis leer. Bueno, en la cual explica Sócrates, en la defensa de su juicio, dice: esto sucedió cuando la ciudad estaba aún regida por un régimen democrático, pero cuando vino la oligarquía, los 30, me convocaron en el Tolo, que era donde estaban reunidos los mandamases, los 30 tiranos, junto con otros 4, y me encargaron traer de Salamina a León el Salaminio, para darle muerte. Por aquel entonces daban a muchos ciudadanos órdenes de este tipo, con el fin de hacer cómplices de injusticias al mayor número posible. Toda la violencia de aquel gobierno, con ser tan terrible, no me amilanó hasta el punto de hacerme cometer una injusticia, de modo que cuando salimos del Tolo, los otros 4 se marcharon a Salamina y trajeron a León, y yo me fui a mi casa. Probablemente habría pagado esa acción con mi vida, si aquel régimen no hubiera caído al poco tiempo. Pero más allá de lo que hizo el virtuoso Sócrates, vemos la política que llevaban los tiranos, el tratar de manchar al mayor número posible. Dentro del régimen de los 30 tiranos había 2 tendencias. La más radical, la más extrema, que es la de Critias, el tío de Platón, hemos dicho, y la de otro señor llamado Terámenes, que tiene su historia también, que era la parte moderada. Terámenes finalmente sería ejecutado por orden de Critias. Podemos ver ya que la Revolución Francesa no inventa nada, o sea, los periodos de terror se han sucedido en régimen de tipo totalitarios, de todos los signos y de todas las tendencias a lo largo de la historia. Seguimos. Trasíbulo, líder democrático, forma una guerrilla, al principio de muy poca gente, unos 60 personas. Y para hacer frente a esa guerrilla, que está hostigando a la ciudad tiránica, digamos, se pone como fuerza de choque a la caballería. ¿Os va sonando ya algo? La fuerza de choque y la fuerza represiva principal que se establece es la de la caballería. Trasíbulo irá consiguiendo cada vez más adeptos hasta el punto de que llega un momento en que tiene un verdadero ejército y toman el Pireo, que es el puerto de Atenas. Antes hay que decir que los tiranos habían solicitado ayuda a Esparta, que había mandado una guarnición que estaba en la Acrópolis, en la parte alta de la ciudad. Entonces ya la tenemos armada. Los demócratas en el puerto, en el Pireo, y los 30 tiranos, el régimen oligárquico, en la ciudad con una guarnición espartana. El propio Critias morirá en uno de los combates y la situación se enquista. Se enquista porque no hay manera de salir de ella, cada vez se enrarece más, entra en crisis el régimen de los 30 tiranos, ya radicalizado, y el rey espartano finalmente opta por mediar y decide que se llegue a una especie de acuerdo entre ambas partes
en función de una serie de concesiones. Por una parte, se restituyen sus propiedades a los que se las habían quitado, se permite la vuelta de los demócratas y se dictamina una amnistía casi total. ¿Por qué digo casi? Porque quedan excluidas de ellas las personas que tuvieran delitos de sangre. Me había quedado sin batería. Seguimos. Decía que un grupo de irreductibles afines al régimen de los 30 tiranos se habían refugiado, se habían hecho fuertes en una localidad llamada Eleusis. Esa localidad había sido tomada de retaguardia por si acaso, en su momento, cuando aún estaba Critias, y muy posiblemente en la toma de esa localidad había estado presente Genofonte. Ya reaparece aquí Genofonte, de la caballería. El propio Genofonte nos narra el discurso que hace Critias cuando preparan la matanza de toda la población de Eleusis. ¿Qué van a hacer? Van a decir que va a haber un censo, se les invita a salir por una de las puertas de la ciudad y les están esperando 2 filas de tropas de la caballería. La víspera de que se vaya a hacer esta ejecución sumarísima, sin juicio previo, Critias da la siguiente arenga a los caballeros. Dice: amigos, estamos preparando un nuevo orden, para nosotros y para vosotros. Por ello, como habéis tomado parte tanto de las ventajas como de los trabajos que ello implica, deberéis también compartir los peligros. Los arrestados en Eleusis no tienen salvación, deben ser ejecutados. De esta forma vosotros compartiréis con nosotros los temores y las esperanzas. Parece que solo en el siglo XX se han dado matanzas de este tipo, en pos de un ideal que iba a traer la grandiosidad a la humanidad a cambio de hacer salvajadas. Pero ya vemos que no, que el mundo clásico nos enseña. Genofonte en las Helénicas narrará una escaramuza, se pierde un detalle de una escaramuza, curiosamente, cuando en realidad está contando los grandes hechos, pero se detiene en una escaramuza en la que tiene protagonismo la caballería. Y la narra así, dice: cayeron también sobre algunos de los exonios, son los habitantes de un barrio que estaba próximo a Lática, mientras iban a sus campos a buscar las provisiones, cayeron los de la caballería. A estos, Lisímaco el Hiparco los degolló, por mucho que hacían súplicas y que la acción les pareció inadmisible a muchos caballeros. Entre esos caballeros a los que les pareció inadmisible, ¿no estaría el propio Genofonte? Bueno, lo llamativo de esta acción es que se produce cuando ya se han refugiado en Eleusis el último reducto de los fieles a los 30 tiranos. Esto nos dice que el propio Genofonte probablemente estaba con ellos. Y estaba con ellos porque, perteneciendo a la caballería, tenía delitos de sangre. Esto lo descubre en los años 90 del siglo pasado un señor que se llama Luciano Canfora. Es por ello que Genofonte, en cuanto puede, se embarca en la expedición de los 10.000 que va a Persia. Y lo que sucede, que ya expliqué en el vídeo pasado, y lo que sucede es que una vez que regresan, que escapan de Persia, él retrasa la vuelta a casa indefinidamente, con 1000 excusas. Sus tropas quieren volver y él busca fundar una polis, busca que le dan unas tierras, va alargando el retorno. ¿Por qué? Porque él no podía volver y no estaba sujeto a la amnistía que se había decretado con el fin del régimen de los 30 tiranos. Solo ha habido una persona que ha contestado bien esta pregunta, de una forma bastante lacónica, porque participó en el apoyo al gobierno oligárquico de los 30 y no precisamente como miembro de base, ya que según parece tenía reconocidos ciertos derechos políticos. Luego me dice otra cosa muy bonita: se te echaba de menos, me alegro de volver a verte por YouTube. Un abrazo. Bueno, pero lo que me llama la atención es que algunos me habéis mandado un enlace o un recorte de un artículo de José Francisco González Castro titulado El exilio de Genofonte, en que se nombran las investigaciones de Cánfora que he nombrado, del italiano este. Y sin embargo me seguís contando lo de que había ido de aliado con los espartanos y que era la razón de su exilio. Pero si es que no os habéis leído el artículo que me habéis mandado, ¿qué hacéis? Despistaos. No obstante, os he dicho que iba a haber sorpresas. Esperad hasta el final del vídeo. Os lo recomiendo. Y ya estamos preparados para el sorteo. Preparada con mi super ayudante, la musa inspiradora de las artes. ¡El equipo! El gran equipo.
Una sirena, nos vienen a detener. Por fin, alguien que hace justicia en este país. Nos vienen a detener. Bueno, me he debatido en un mar de dudas, como buen náufrago, siempre estoy debatiéndome en un mar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que solo una persona ha vinculado el exilio de Jenofonte con su participación en el régimen de los 30 tiranos, como soldado ecuestre, lo que ecuestre. Entonces, por una parte, tendría que ser esa persona el ganador, pero por otra me podéis decir, y con razón, que en muchos libros se explican otras cosas, que son las que habéis dicho. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en este conflicto, en esta paradoja? Musa, inspírame. Me acaba de venir la inspiración, muchas gracias. Mi musa me ha inspirado y he dicho, en vez de un premio, 2 premios. ¿Quién da más? ¿Somos generosos, musa? Sí. Sí, somos generosos, somos espléndidos, somos así, los filósofos. Vamos a acabar como Diógenes en un barril, arruinados, pero no pasa nada. Con la musa iremos a todas partes. ¡Claro que sí! Claro que sí. Entonces va a haber 2 premios. 2 premios. No solo un libro, que lo tengo aquí para que no se vuelen las papeletas, sino 2. De hecho, en la librería ya deben pensar que soy una especie de fanático de la Anábasis, porque me fui a comprar otro para el sorteo, que ha valido lo mismo. Lo mismo, sí, lo mismo. No me han timado, como me van a timar, son gente honrada. Entonces vamos a decir quién es uno de los ganadores que se lleva la Anábasis junto con otro libro que mostraremos luego. El ganador, uno de los ganadores que ha acertado que estuvo implicado en el régimen de los 30 tiranos, se llama... No, este papel está en blanco, lo tengo en el otro bolsillo. Cosas del despiste. A ver, musa, mira a ver cómo se llama. José Miguel, ¿ves? Matriz. Muy bien, José Miguel Vives Martínez. Enhorabuena, José Miguel. Aplausos, sí, un aplauso. Bueno, va a hacer magia nuestra musa, porque va a ser la que decida quién es el segundo o la segunda ganadora. Lo primero decir que ha habido 24 partícipes, que a mí me parece una maravilla, porque pensaba que podía no haber ninguno, no os digo más que esto. Y no 1, ni 2, ni 3, sino 24. Y nuestra musa va a decidir qué persona es la siguiente ganadora. Un papel. Musa, mira a ver, que no se nos vuelen todos, te hace ir. El que tú quieras, el que tú quieras. Mira a ver, ¿cuál quieres? Uno, a ver. A ver. Jefe licitado. Cuña. Jennifer Giraldo Acuña. Un aplauso serio para Jennifer. Bien, tenemos ¡campeona! Señores. Jennifer, nuestra otra campeona. José Miguel y Jennifer, enhorabuena, sois los ganadores del primer concurso de filosofía para náufragos. Pero, como somos generosos, Pero el equipo somos espléndidos, porque somos así, y hemos decidido que vamos a tirar la casa por la ventana en este concurso, y la sorpresa que os guardaba para el final. Una caja, otra caja. A ver, la musa, vamos a ver. ¿Qué contiene estas cajas? 2 cajas que he encargado a una editorial que contiene... Enséñalo, musa, enséñalo. Historia de la filosofía para peatones, no solo para José Miguel y Jennifer, sino para todos los que han participado en el concurso. Como agradecimiento a vuestra confianza, vamos a mandar un ejemplado dedicado de la historia de la filosofía para peatones. Ahora entenderéis por qué lo de Diógenes. Se me ha ido la olla, pero no pasa nada porque somos náufragos. A todos y cada uno de los que habéis participado, además, lógicamente, de a los ganadores que tienen por aquí su libro. ¡Enhorabuena! Y os mandamos un gran beso. Les mandamos un beso, musa. Un momento. Espera. Gracias amigos. Hola, soy musa. Así son las musas. Los museos están llenos de musas, como esta. Y la música, y las musas están por todas partes, musicando. Me voy a cantar. Oh, se va a cantar porque es una musa cantarina.